Muy buenos días, tengan todos ustedes. Yo soy Alfonso Flores Hernández, transmitiendo desde una de las aulas del Instituto de Estudios para el Desarrollo del Ser. Ya saben, una institución educativa que ofrece una maestría, la maestría en análisis existencial. Nos da mucho gusto, me da mucho gusto que estemos hoy aquí con ustedes. Como siempre, tocando temas de interés cotidiano, que son los que más nos importan, sobre todo estos temas de la vida diaria. Hoy, 16 de agosto, que es día de comienzo de ya de semana de clases. Empezaron las clases en diferentes instituciones, algunas empezarán la próxima semana, y bueno, es una semana muy especial para todos acá. Un saludo para la gente que nos está siguiendo allá primero aquí en la ciudad, en el estado, la gente de los municipios, la gente de otros estados, los invitados aquí, que van llegando, bienvenidos, y la gente que está más allá de nuestras fronteras. A todos ellos les mandamos un cálido, un cariñoso saludo. ¿Qué tema vamos a ver el día de hoy? En realidad, me levanté hoy viendo las noticias con la señora Aristegui, y entonces pues lleno de asuntos de corrupción, que un tipo al final de la campaña del presidente, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama nuestro presidente. Pues ese tipo, cuando termina su campaña y llega a la presidencia de la República, uno de sus asesores hace una adquisición de una casita de 38 millones de pesos. Y entonces, pues ahora es acusado por aquella gran empresa brasileña, y entonces están saliendo la información de que pues se hizo de buenos dólares. En el periódico Realidades, leo el titular: se clavó 500 millones de pesos. Y la verdad, pues no lo leí, pero cuando uno ve este tipo de titulares, no queda uno más que entrar en profundas tristezas, porque lo que estamos por acá trabajamos todos los días, y con todo y lo que significan los costos de los servicios, pues apenas alcanza para vivir en la medianía, mientras los corruptos, en una especial fantasía, porque hoy ese será el tema. O sea, ¿qué ideas danzarinas trae el otro en su cabecita, que creen que puedan darse jodiendo el dinero de los demás, perdonarse en 15 segundos y justificar que le está haciendo un bien a la comunidad, ¿sí? O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a esta gente que cree que puede ir por la vida, ¿sí?, engañando, creyendo que tiene más derechos que obligaciones en la relación con el otro? Realmente, esto es terrible, porque la danza de la corrupción en México
ya alcanza cerca, varían los porcentajes, pero ya alcanza el 15%, estoy usando el número más bajo, el 15% del Producto Interno Bruto. Pero hay quien se atreve a decir que ya alcanzamos el 27% del Producto Interno Bruto. De ese tamaño está la corrupción. ¿Sí? Lo más sorprendente de esto es que no hay corrupto sin corruptor. Ya saben, estas correspondencias culturales a las que yo me he referido muchísimo durante muchos años, la correspondencia cultural en el tema de la corrupción es que hay un corrupto, pero hay un corruptor, sin que esto significa que uno sea víctima del otro, sino que es una relación consensuada donde cada uno sabe muy bien el papel que está jugando. Esto deja entonces la problemática no solo en el Estado gobernante en todos sus niveles, sino que también lo deja en el terreno de los poderes fácticos, porque la corrupción se da entre el poder fáctico y los poderes del Estado. ¿Sí? Entonces, como hay un corrupto, hay un corruptor. Pero todavía más, no nomás se perdona solito, sino que tiene la red suficiente para que el Estado gobernante se la perdone. Entonces estamos frente a un gravísimo problema de corrupción e impunidad. ¿Sí? Claro, el que dirige la impunidad, pues también es parte de todo este enorme infierno de corrupción, ¿sí? Entonces, por ahí vamos a trabajar, porque al final de cuentas yo funciono como un arqueólogo. ¿Sí? Yo funciono como un arqueólogo y lo que nosotros hacemos, ¿sí? Todos los que nos dedicamos al análisis existencial, que en Tepic, por ser la ciudad donde se forman, pues hay mucho más que en cualquier ciudad de la República. Esperemos que cada día los encontremos en diferentes partes de la República. Bueno, mi trabajo es como arqueólogo ir a descubrir cómo se conformó el corrupto y el corruptor, porque a mí me importa que sepamos cómo se hace un corrupto. De pronto nosotros pensamos que el corrupto se forjó a los 25, a los 30 años, o cuando se maravilló viendo la lana. Sí, porque lo pierden el control. Ven lana y sí. Mira lo que me encontré. No te encontraste nada. Es un dinero en transición. Va de un hogar a otro porque te etiquetaban. No, mira lo que me encontré. ¿Sí? No. Entonces mi tarea es hacer una arqueología, ¿sí? del nacimiento de la forja de un corrupto, ¿sí? Entonces no, el corrupto no nace cuando alguien hace un maravilloso contacto con el billete. No. Los corruptos ya irán viendo cómo se van forjando, ¿sí? Y bueno, será un tema maravilloso. Un tema que yo lo he titulado Infancias y Exfancias. Fíjense qué bonito. Infancias y exfancias.
este tema es tan hermoso y tan conmovedor y a veces hasta tan tierno con todo y los miles de millones de pesos que se llevan. Y no se crean ustedes que solamente los gobiernos federales, también los gobiernos estatales y también los gobiernos municipales. También los gobiernos municipales hay corrupción, ¿sí? Pero ¿qué más poquito? Bueno, pues corrupción en poquito, ¿sí? Pero al final de cuentas hay corrupción, ¿sí? Y a veces la corrupción no significa solamente sustraer un dinero, si dejar de hacer lo que por perfil te corresponde, que también eso es corrupción, ¿sí? Bien, entonces me propongo hacer una arqueología de esta entidad, tan interesante, con tantos matices como es el corrupto, ¿sí? Cuando yo forjé el tema de infancia y exfancia, inmediatamente pensé que tendríamos que abordar primero el tema de la infancia. Fancia es fantasía. Entonces, la infancia está perfectamente ubicada en el desarrollo del individuo en su época infantil. Entonces, es la época del pensamiento mágico, del juego, ¿sí? Y entonces se ubica entre los 3 y 7 años de vida, ¿sí? Ya lo hemos visto en otras conferencias. Y entonces el exfante o la exfancia es aquel que, aunque cumplió 10, 15, 20, 30, 40, 45 años, no logra salir de ese momento, ¿sí? No hace la exfancia, ¿sí? Entonces, la infancia no es algo que se termina por decreto, por cronologías. No. Podemos tener gentes de varias decenas de años, pero que siguen manteniendo un pensamiento infantil, ¿sí? Antes decíamos, es que bien concreto. Bueno, pues era uno se ilusionaba, ¿no? Que decía, es bien concreto, o sea, que no había alcanzado el poder de la abstracción. Ay, que bien concreto. No, pero ahora estamos en otro gravísimo problema. O sea, ya no tenemos una sociedad concreta, sino tenemos una sociedad infantil. Pero como estamos hablando de gente adulta, entonces tenemos una sociedad infantiloide. Fíjense qué bonito. Ya saben que anoto porque yo me estoy dando la charla. Una sociedad infantiloide. ¿Qué quiere decir? Que es una sociedad que mantiene rasgos de pensamiento infantil. ¿Se dan cuenta qué bonito? ¿Sí? Una sociedad que mantiene rasgos infantiles. Estaba escuchando, y seguramente ustedes escucharon un vídeo de un japonés, me lo pasaron hace como semana y media, y entonces ahí el japonés estaba hablando de los negocios, y él decía que para que un negocio sea maduro y que se pueda hablar de resultados, necesitan pasar 3 años. De ello mismo yo lo sabía hace muchos años, que eran 5 años. Me imagino que las condiciones globales, la comunicación cambió, y entonces ahora se acorta a 3 años para que un negocio saber que fue viable. En México, en 3 meses ya estamos cerrando negocios, ¿sí? Eso habla de sociedades infantiloides, pero tenemos sociedades infantiloides
en todos los tipos. Lo que quise es dejar entonces una comparativa entre sociedades que, por ejemplo, como algunas europeas, pues nos llevan más o menos como 100 años de ventaja en términos de pensamiento crítico. Sí, así, de ese tamaño. Ustedes pueden revisar el índice humano de los pueblos. Índice humano de los pueblos lo pueden poner en el internet y ustedes pueden explorar nuestro índice como Nayaritas, ¿sí? Y es increíble. Estamos muy abajo y México está en la tabla media. Y nosotros estamos en índice humano de los pueblos. Yo lo publiqué hace tiempo. Estamos con 100 años de retraso de la Ciudad de México, Tepic. 100 años de retraso. Estamos hablando de las mismas temáticas. Estamos hablando de las mismas problemáticas. Bien, pues entonces, intentando hacer una arqueología del corrupto, pues resulta que, y ya transitando por el tema de infancias y exfancias, pues resulta que miren, la época infantil, yo se lo decía ayer a unos médicos, yo les comentaba la importancia de una infancia sana, donde el niño habría explorado, habría sobre todo jugado, y en tanto en la libertad como en el cuidado por sus adultos, pues sería la base para la gran explosión del pensamiento abstracto por allá por los 12, 13, 14 años. Pero que si la infancia se convierte en una zona de sobreprotección, de represión, de abandono, entonces la infancia no se resuelve. Tanto la infancia como niñez, la adolescencia, aún la lactancia, afectivamente se tienen que resolver. Si no resolvemos la fase, por ejemplo, de la lactancia cuando somos bebés, entonces se entra a la infancia con muchos problemas, y entonces la infancia tampoco podrá sellarse, consolidarse de la manera adecuada, y entonces con la adolescencia va a pasar lo mismo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces son fases que se tienen que ir solucionando, porque si no, ahora sí que vamos arrastrando la infancia por toda nuestra vida, aunque tengamos cronológicamente 20, 30, 40 años. Pero no solo eso, sino que en la infancia, como sociedad y como familia, tenemos la responsabilidad de cuidar ese proceso infantil, porque tenemos una disyuntiva que resolver, ¿sí? Y la disyuntiva es: ¿qué le quiero dar a mi niño y a mi niña infante? La quiero llenar de mitos y ritos, la quiero llenar de mitos y ritos, o proponerle y proveerle de una serie de actividades, todas ellas lúdicas, para que vaya ensayando. Fíjense qué interesante, para que vaya ensayando las soluciones a los problemas que la vida le va a plantear, ¿sí?, en el futuro. Entonces, es la infancia donde nosotros aprendemos, donde nosotros ensayamos
a través del juego posibles soluciones a los diversos problemas que nos vaya a plantear la globalidad. Nosotros tenemos entonces que escoger en si lo llenamos de mitos, de ritos, de amenazas, ¿sí?, de miedos, o le damos todos estos elementos de todos estos recursos. Pero no solamente eso, también le vamos a proveer, fíjense qué interesante, de dos ricos elementos, ¿sí? Lo vamos a proveer de una congruencia en nuestras actitudes como adultos amorosos de estos infantes. En la medida en que nosotros seamos congruentes, tanto en lo que decimos con lo que hacemos y con lo que hacemos con lo que decimos, ¿sí?, entonces el niño y la niña tendrán un basamento moral firme y sano, basamento que va a ir a aportar en un futuro a la sociedad en su conjunto. Entonces estamos hablando de una moral. Estamos hablando de una moral con la que nosotros, y esa moral la vamos a ir a aportar a la sociedad. Recuérdense que estamos haciendo la arqueología del corrupto. Estamos investigando cómo se forja un corrupto. Y he tomado el camino de mostrar cómo se forja una persona en armonía. ¿Sí? Si lo llenas de mitos y de ritos, este niño y esta niña, este adolescente, ese joven, va a creer, fíjense, infantilmente va a creer, ¿sí?, que las soluciones vendrán del exterior. Fíjense qué bonito, ¿sí?, que las soluciones vendrán del exterior, que bastarán con alguna repetición de frases sin sentido que permitirán que la ayuda llegue del exterior, de un lado, del otro, de adelante, de atrás o de arriba, ¿sí? Pero también esta moral es posible que le permita al niño, al adolescente, al joven y al adulto establecerse a sí mismo que las soluciones ante las problemáticas que le plantee la globalidad se construyan desde sí mismo. Fíjense qué maravilla, ¿sí? Esta moral, producto de la congruencia, le proveerá también de la capacidad de distinguir dónde terminan sus derechos y dónde comienzan los del otro. Imagínense qué maravilla que podamos distinguir entre lo que son mis derechos, dónde terminan mis derechos y dónde comienzan los del otro. Imagínense ustedes qué maravilla, ¿sí? Porque entonces estamos planteando ya el respeto en este paquete moral, en este paquete ético, en este paquete axiológico. Sí,
Sí, efectivamente, ya se dieron cuenta. El corrupto nace en la infancia, se forja en la infancia. ¿Sí? Nosotros lo enseñamos a ser corrupto. Todos los días mentimos enfrente de ellos. Somos corruptos hasta para pedirle un favor al infante. ¿Sí? Le hemos dicho que somos sus papis, sus protectores, y cuando menos pensamos, pues ya estamos practicando incongruencias que a veces parecerán pequeñeces, pero no se imaginan ustedes el impacto que esto tiene en el futuro de los infantes, de las niñas y de los niños. Entonces, en esta arqueología del corrupto y del corruptor, que es la misma persona en sus dos acepciones, efectivamente lo vamos haciendo en casa. Pero no solo eso, sino que lo retroalimentamos, ¿sí?, en la niñez y la adolescencia. Entonces, pues efectivamente este infante pues cumple sus 6, 7 años y entonces ¿hiciste la tarea? Sí. ¿Hiciste la tarea? Sí, pero tiene 7 años. A un niño no se le pregunta si hizo la tarea. A un niño de 7 años, pues hacemos la tarea juntos, ¿sí? Y revisamos cuadernos y tenemos comunicación con los maestros. Y en la mañana, ¿hiciste la tarea? No. ¿Y quién creen que hace la tarea? ¿O la mamá o el papá? ¿Se dan cuenta? ¿Qué manera tan fácil de perdernos? Porque en el momento que le estás haciendo la tarea al niño, lo está forjando corrupto. ¿Sí? Ustedes ya tienen muchos ejemplos, ya los están ubicando, no necesito recorrerlos tanto. Ya se están dando cuenta de que a cada incongruencia pues estamos forjando corrupción y estamos haciendo corruptos. En 20 años no van a ajustar las prisiones para encerrar a tanto corrupto, con todo y que se la perdonan, ¿sí? Entonces, creemos que salimos de la infancia porque cumplimos 8, 9, 10, 15, 20, 30 años. Pero no. A los 30, 40 años, ahora sí que seguimos arrastrando, ya no el corralito, ¿se acuerdan? El tapete donde jugamos, ¿sí? O sea, es increíble cómo andamos arrastrando nuestra infancia por nuestra vida, mostrando, al final de cuentas,
la moral de la casa. Porque cada corrupto en su ejercicio de corrupción no viene más que a mostrarnos la casa de donde viene. ¿Sí? Y por su escasez afectiva probablemente, pero hoy no es el caso. Entonces, el corrupto anda por la vida pensando de manera infantil, que tiene todo el derecho de pisotear los derechos de los demás. Es muy doloroso para la sociedad, aunque la sociedad se mantenga ingenua. Es muy doloroso los miles de millones de pesos que se están yendo en corrupción y que dejan de aplicarse en lo que tendrían que aplicarse, ¿sí? En los servicios que ofrece la ciudad, en el desarrollo de su infraestructura, ¿sí? Porque tengo que decirles que hay impuestos en los municipios que son anticonstitucionales, que hay directivas en los gobiernos de los estados, ¿sí?, que son anticonstitucionales, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque han desvalijado a todo este esquema gubernamental, lo han desvalijado. Y te voy a poner ejemplos tan sencillos que de pronto tú los das por hecho y dices, sí, está bien. Te voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. La caducidad de las actas de nacimiento. Ahora resulta que tú tienes que sacar acta de nacimiento, tienes que presentar a donde vayas acta de nacimiento reciente. Y no nos ponemos a pensar de dónde caramba salió esa directiva, de dónde caramba surgió esa regla. Bueno, pues los gobiernos tienen que jalar de aquí y de allá centavos, pesos, porque el corrupto y la corrupta ha decidido llevarse millones de pesos, y entonces nosotros en pequeñas cosas que no nos damos cuenta y que nunca cuestionamos, ¿sí?, pues entonces cada que ocupamos hacer un movimiento, un papeleo, nos piden un acta de nacimiento y ya todos se tragaron el cuento, y entonces el otro dice, es que tiene que ser reciente porque esa es la regla. No, fue una regla corrupta. Porque un acta de nacimiento, te podías comprar una sola acta de nacimiento y con eso fuera suficiente. Además, digitalizarla y sacar cuantas copias sean necesarias. Pero jamás, como sociedad, somos muy ingenuos y no nos ponemos a pensar que son reglas arbitrarias, ¿sí?, para sacar la lana, porque algún infantil de 30, 40, 50 años se le ocurrió desvalijar las arcas gubernamentales. Y como dice el maestro Facundo Cabral, son millones, son muchos y no hay manera de cubrir semejante frente, ¿sí? Imagínate nomás. Entonces, en esta arqueología del corrupto, mucho
tenemos que hacer. Porque no hay manera no hay ni siquiera el aparato gubernamental que pueda descubrir tanta corrupción, porque además el corrupto se ha especializado, ¿sí?, para hacer un fino trabajo ladronero. ¿Se dan cuenta? Un fino trabajo cuasi quirúrgico, dice Alfonso. ¿Sí? Efectivamente. Pero nosotros como sociedad no nos ponemos a pensar en eso. Tenemos a veces que hacer procedimientos, tenemos que hacer algún un trámite en alguna ventanilla, y en el afán de la comodidad y en la pereza corporal y mental nos convertimos en corruptores, ¿sí? Y como el que busca encuentra, el corruptor pronto encuentra al corrupto. ¿Sí? El corruptor es la otra parte del corrupto. Y entonces, en lugar de tener un proyecto de vida de largo plazo, de mediano plazo, de corto plazo y aún del día, en lugar de trazar, por ejemplo, mi recorrido por la mañana cuando voy a llevar a mis hijos a la escuela, tomo el volante, me activo mi forma corrupta de ser conductor, ¿sí?, y violentando todo lo que sea posible violentar, ¿sí?, llevo mis hijos a la escuela, ¿sí?, y muy posiblemente a la mejor y más cara escuela. Lo pongo entre comillas, y en el camino violó todo tipo de reglas, ¿sí?, porque no proyectó su salida, no proyectó levantarse, no proyectó desayuno, ¿sí? Y entonces va pasando por encima de todo aquel que se le atraviese, ¿sí?, y además dictando moral a sus hijos mientras llega a la escuela. Llegan al banco y quieren saltar los turnos, llegan a una ventanilla, quieren saltar el turno, ¿sí?, porque esta actitud de corruptor, ¿sí?, la traemos a flor de piel moral, ¿sí? Como ven, el corruptor también hace su parte, y lo hace por pereza mental y por pereza corporal. Como ven, este tema es un tema maravilloso. Nuestra meta es que algún día esta sociedad se convierta en una sociedad exfante, es decir, que supere esta actitud infantil algún día. Esperamos tener mexicanos de pensamiento crítico,
que nos permitan algún día convertirnos en una sociedad mentalmente sana. Corruptor y corrupto, ya podemos, a los que les encantan los diagnósticos, ya lo pueden anotar entre las problemáticas de la salud mental. Sí es un problema de salud mental. La corrupción es un problema de salud mental. Y desde esa visión tenemos que trabajarla. Pero la invitación es que empecemos a trabajar este tema en casa. Porque hoy descubrimos que el corruptor y el corrupto se forja en casa. ¿Sí? Se forja en casa. Y que en cada incongruencia en la que nos descubrimos ante nuestros hijos, estamos promoviendo al corruptor o al corrupto, que ya le dije, son parte de la misma problemática. Sé que el tema puede no resultar tan agradable, pero créanme que somos ya muchos los frustrados con esta actitud infantil, ¿sí?, de nuestros gobernantes, de creer que se pueden dar la libertad de pisotear los derechos de los ciudadanos. Esto es degradante, es doloroso, es frustrante y puede en algunas esferas ya haber generado la ira, porque a final de cuentas es curioso. Estoy casi seguro que algún corrupto ya le pegó la corrupción. Sin embargo, estamos tardando en hacer conciencia de esta problemática que, insisto, ya es un asunto de la salud mental. Corrupción también la tenemos en las relaciones humanas, en la relación de pareja, en la relación de los amigos, entre los hermanos. Tenemos ensayos de corrupción filial y de esa tal vez hablaremos en otro momento, ¿sí? Pero les digo, después de leer los titulares del día de hoy, y todavía no sabía yo qué tema íbamos a ver, pues me ha gustado que toquemos, que se explorara este tema de la arqueología, de la corrupción en el tema de las infancias y las exfancias. Ha sido un placer estar hoy con todos ustedes en esta temática. Les pido que nos sigan sugiriendo temas. Espero que este tema genere preguntas. Felicidades para Marilú, allá en Seca, está cumpliendo años Marilú. Sí, entonces, aquí acaba de saltar. Entonces, felicidades para Marilú. Marilú Mendoza. Entonces, les agradezco a mis compañeros aquí, a Sol y Alfonso, por estar apoyándome para que este espacio pueda darse. Y bueno, pues nos veremos la próxima sesión. Saludos allá a todos, ya saben, en la ciudad, en los municipios, en los otros estados, a nuestros connacionales, a todos ellos, a todos ustedes.
Les mando un cálido abrazo. Y bueno, y pues deseando que se la pasen muy bien de miércoles a miércoles. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.